Quirón, el sanador herido en Tauro. Antes de realizar este tránsito generacional, es necesario aclarar que Quirón no es un planeta, es un asteroide Centauro y representa una sola cuestión con mucha precisión: la herida que no sana, pero que cuando se aprende a trabajar en ella se convierte en la maestría de ese dolor. Para entender a Quirón tenemos que recurrir a la mitología y conocer un poco de su historia. Quirón nació por circunstancias no consensuadas. Su padre, el señor del tiempo, Cronos, o Saturno, sí, el mismísimo Saturno, que en la actualidad se lo romantiza tanto por sus frutos a través del esfuerzo, en verdad, Cronos o Saturno se comía a sus hijos para que no lo destronaran. El mismo Saturno, quien castró a su padre Urano para arrebatarle el control de la creación universal. Resulta que Cronos se encaprichó con la ninfa Fílira. Quien se negaba a su capricho huye convirtiéndose en yegua. Y Cronos, ni lerdo ni perezoso, quien no concebía un no como respuesta, se convirtió en caballo y lo alcanzó. Así nace Quirón, mitad humano y mitad caballo. Al verlo, Fílira, su madre, quedó horrorizada pidiéndole a los dioses que se convirtiera en todo menos en el rol que tenía que ocupar, de madre. Quirón llega al mundo siendo rechazado desde el primer momento y abandonado por su origen, avergonzando a quien debió amarlo. Sin embargo, fue adoptado por Apolo y Artemisa, los dioses del sol, la música, la medicina, la caza. Con esa crianza aprendió todo: medicina, astrología, música, temas de guerra, filosofía, siendo Quirón el maestro más sabio que entrenó a Aquiles, incluso a Hércules. Todos los héroes de Grecia pasaron por sus manos. De hecho, los términos cirugía, quirófano, quiromancia, entre tantos otros, derivan de Quirón. Resulta que en una pelea ajena, una flecha envenenada lo hiere. Accidentalmente, claro. La flecha era de Hércules, su alumno, y el veneno de Hidra, incurable para todo ser mortal. Pero Quirón era inmortal, no podía morir, pero tampoco podía sanar. Vivir eternamente con ese dolor sin solucionarlo, a pesar de contar con todo el conocimiento médico para hacerlo. El sanador no podía sanarse a sí mismo. Sin embargo, desde ese dolor siguió enseñando, siguió sanando a otros con la misma herida que a él no le daba paz. Renunciando a su inmortalidad, le solicitó a Zeus que lo dejara morir, y así fue, y lo honró convirtiéndolo en una constelación. Ya sabiendo el origen de Quirón, vamos a el tránsito que nos incumbe por 7 años. Quirón en Tauro. Desde el 2018 Quirón estuvo en Aries, manifestando la herida emocional en temas de la identidad, la autoafirmación y el liderazgo. El 19 de junio ingresa a Tauro, hasta septiembre, que va a retrogradar a Aries, presentando papeles, sería como el tráiler, en cuanto a la herida en la materia, en la tierra, en la seguridad, la estabilidad, el goce, el disfrute y el vínculo con el propio cuerpo. Y ya para abril del 2027 hasta el 2033, transita Quirón en Tauro. Tengamos en cuenta que Tauro ya no es el mismo. Estuvo Urano, el abuelo de Quirón, 7 años, irrumpiendo y sacudiendo la zona de confort, obligando a adaptarse a cambios nada planeados. Urano ha dejado consecuencias y ahora Quirón expone la herida y se manifiesta el dolor. Un septenio en el cual la humanidad debe identificar y trabajar temas en cuanto a la estabilidad en la Tierra. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de ser seguro? No es una pregunta abstracta. Es la que millones de personas están respondiendo ahora mismo, con crisis económicas, crisis de vivienda, crisis en los liderazgos políticos y sus guerras. Todo en un mundo donde la inteligencia artificial está reemplazando al humano
en cuanto a sus empleos y el dinero mismo pasa a ser digital. Sensación que las reglas del juego han cambiado y nadie nos advirtió. Lo que se active en nosotros entre junio y septiembre, sí, nosotros, todos, porque todos tenemos la zona o área de vida Tauro, es lo que tiene que sanar en profundidad a partir del 2027. Y sanar implica curar, y sí, hay curaciones que hacen doler y requieren tiempo para cicatrizar. Esa es la memoria quironiana. Es el primer retorno de Quirón luego de su descubrimiento en 1977. Y estuvo en Tauro desde mayo del 76 hasta junio del 83. Años en los que Urano estaba en Escorpio, su opuesto. ¿Y qué fue lo que expuso? Nuevos avances tecnológicos en la medicina, técnicas de ADN, tratamientos de infertilidad, fecundación in vitro, en cardiología el marcapasos, técnicas de diagnóstico en inmunología, en psiquiatría el diagnóstico de tratamiento en cuanto al concepto del estrés postraumático. Y como ya sabemos, Urano pasó por Tauro y ahora Quirón va a mostrar las heridas, pero también cómo sanarlas. Y la tecnología será la protagonista. Avances tecnológicos impensados y, como les digo, la realidad superará a la ciencia ficción. Bien, quienes cumplan 50 años en este septenio experimentarán su primer retorno de Quirón y quizás único. Y son tres las heridas a trabajar. La primera, carencia o miedo a la escasez, sentimiento de insatisfacción, lo cual lleva a acumular cosas materiales, querer más, querer acumular por miedo a no tener, o directamente el otro extremo a deshacerse de todo. Crisis, la segunda, crisis de identidad, desconexión con lo corpóreo, no vincularse con el placer, con la alimentación, el contacto con lo sensorial, el disfrute del día a día, esa es la clave, el disfrute del día a día, o el minuto a minuto más que día a día. Y el tema de la valoración personal o la baja autoestima. La sensación o la herida emocional acá radica en compararse con los demás. Así que, cincuentones, bienvenidos. Que hay por delante 7 años, en principio identificar la herida y trabajar para sanar.